Estimados alumnos, la clase del día de hoy corresponde a la clase sobre láser terapia, o sea, el uso terapéutico de esta energía lumínica, que en algunos casos puede ser visible, como lo que podemos observar en esta imagen, pero también podría ser invisible, que es lo que normalmente nosotros podemos ver en la aplicación de láser terapéutico. ¿Cómo podemos definir la láser terapia? ¿Ya? Lo primero que tendríamos que entender es que láser es una sigla, ya que veremos más adelante cuál es su clasificación y su definición, pero pertenece a los haces de luz que pueden ser visibles o no visibles. Por lo tanto, pertenece a los conceptos asociados a la fototerapia, en donde encontramos, por ejemplo, el infrarrojo, el ultravioleta, la LED terapia y la láser terapia. Por lo tanto, la láser terapia corresponde al uso terapéutico del láser y la fototerapia corresponde al uso terapéutico de la luz visible para poder producir un efecto biológico en las personas. Hay medios físicos que nosotros podemos llegar a conocer de la luz también como en su uso, y los hemos visto ya en la clase de termoterapia, como el infrarrojo. Pero también existen otros medios físicos como la ultravioleta, que tienen preponderancia frente a eventos biológicos de nuestro cuerpo y por lo tanto son manifestaciones fundamentales para esto. La imagen que podemos ver acá es una imagen bastante interesante porque nos muestra la entrada de una luz, que puede ser la luz que nosotros pudiéramos tener en nuestra casa, y cómo un prisma la disocia en los diferentes colores. ¿Ya? Nosotros sabemos que el arco iris tiene 7 colores, y normalmente definimos como que existen estos 7 colores. Pero es muy diferente lo que pasa cuando nosotros utilizamos una luz como el láser, en donde tiene una característica que lo hace un poco diferente respecto de los diferentes medios de luz visible que nosotros podemos tener, y esta luz tiene una característica que es su monocromaticidad, que hace que tenga solamente una longitud de onda y por lo tanto no ocurre este efecto de prisma como veremos más adelante. La fototerapia se puede dividir en varios grupos. Nosotros tenemos fototerapia que tiene componentes térmicos, los propios de la luz, y efectos fotoquímicos. Por lo tanto, el láser puede entrar en los efectos fototérmicos cuando hablamos del hot láser, ¿ya? Así como también el infrarrojo que ya vimos en la clase de termoterapia. Los efectos que tienen, estos efectos tienen relación directa con el aumento de temperatura. ¿Ya? Hoy día en rehabilitación nosotros tenemos el uso de los soft láser o cold láser, que son láser que no aumentan la temperatura, pero cada vez es más cercano el uso de láser de alta potencia, los cuales van a producir un aumento de la temperatura y por lo tanto van a buscar efectos biológicos asociados también a esto, aparte de los efectos que ya tiene la luz del láser. El láser tiene la característica de estar presente en las propiedades de la luz, o sea, de las características que produce la luz. Dentro de eso, una de sus características es la polarización. Se ha visto que las luces son capaces de poder movilizar en base a los fotones la movilización de cargas electrónicas. Por lo tanto, podemos ver ahí algunos efectos biológicos como por ejemplo de la luz asociada a la serotonina, a la melatonina, tenemos también a la pigmentación en la piel, ¿ya? Y tenemos los efectos de la luz que es no natural, sino que la luz artificial, como el láser o la LED terapia, que puede producir también efectos biológicos. ¿Ya? Y dentro de los efectos fotoquímicos podemos encontrar la luz del ultravioleta, en donde encontramos, por ejemplo, en nuestro cuerpo la absorción del ultravioleta para la absorción de calcio y, por lo tanto, la formación previa de vitamina D. Tenemos también los componentes asociados a la emoción y al sueño, así como también la melanina del el protector que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para el estrato córneo y, obviamente, para protegernos de esta luz. Por lo tanto, la fototerapia engloba estos tres grandes elementos. Cada uno puede tener alguna preponderancia mayor, ya sea si es térmico, las características fototérmicas, si es propia de la luz, las componentes de la misma luz y el efecto fotoquímico que puede tener una respuesta también biológica. Y el láser puede entrar en algunos de estos dependientes de las características de potencia que tengan, por lo tanto que pueda ser térmico o no, y de las características de sus efectos, donde encontramos los efectos propios de la luz, así como también los efectos a nivel fotoquímico. Como la luz es una onda, nosotros sabemos que esta onda no se transmite en el medio, ¿ya? O sea, no necesita un medio para poder transmitirse, perdón, pero la verdad que si nos referimos a una condición biológica, nuestro cuerpo siempre va a estar intervenido con haces de luz, ¿ya? Por lo tanto es un medio. Bien, las ondas de luz
tienen la característica de sufrir reflexión, refracción, difusión, interferencia, difracción, como por ejemplo lo que ocurre con el prisma, en donde vemos diferentes poros y esos poros puedan producir efectos asociados a la disociación de los haces de luz, pero en el caso del láser ese fenómeno de difracción no ocurre. Veremos luego cómo se llama eso. Y la polarización, que corresponde a los efectos asociados a las cargas eléctricas, que también veremos más adelante, que se pueden dar con los diferentes tipos de luz, pero que con el caso del láser podríamos ver que tiene algunos beneficios bastante interesantes. Además de las otras características de la onda, como ciclo, longitud de onda, frecuencia, amplitud y periodo. En general nosotros podemos ver un haz visible que es bastante pequeño, ¿ya? Y todo lo que está por sobre esa luz visible y por todo lo que está por debajo de esa luz visible, ya sea en su longitud de onda o en su frecuencia, porque son inversamente proporcionales, ya van a encontrarse por fuera del espectro de la luz visible. En este caso, el ultravioleta y el infrarrojo son luces no visibles para nosotros. Y esto nosotros podemos ver características dependientes de la longitud de onda de los elementos que producen los láser, que podamos encontrar haces que son de tipo infrarrojo o algunos haces que son de tipo ultravioleta, pero también podemos ver luz visible del láser, como veremos más adelante. Hay leyes que tributan para el láser, como toda luz, está la ley del inverso al cuadrado de la distancia, en donde el foco emisor, mientras más se distancie, menos intensa será la energía. En el caso del láser, la ley del inverso al cuadrado de la distancia en teoría no debería ser tan importante, porque normalmente o nosotros estamos en contacto con la sonda que entrega el láser, o estamos a una distancia lo más mínima posible. ¿Ya? Si nosotros nos distanciamos excesivamente, no estaríamos cumpliendo con el efecto, por lo tanto, en general la ley del inverso del cuadrado de la distancia, aunque sí influye, no sería tan importante porque este foco de luz se tiende a mantener o unido o levemente separado para no tener contacto, como por ejemplo lo que puede ocurrir con las heridas abiertas en la piel. La ley del coseno de Lambert que conocemos tiene que ver con que el haz perpendicular es el más intenso de todos los haces de luz, pero esto ocurre cuando nosotros tenemos un foco de luz que tiene una característica de divergencia de sus haces. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una ampolleta, vemos como lo que puede estar ocurriendo acá arriba, en donde hay una zona que está más iluminada y luego unas zonas que están menos iluminadas, porque existe menos energía. En cambio, el láser cumple con una característica que no es divergente, ¿ya? La luz del láser tiende a estar focalizada. Por lo tanto, la no divergencia va a producir que la ley del coseno de Lambert se tienda siempre a cumplir, debido a que, como no es divergente y siempre es convergente, en teoría debería estar siempre a los 90 grados. La ley de Bunsen-Roscoe de Grotus-Draper también influye en el láser. Recordemos que la ley de Bunsen-Roscoe tiene que ver con la dosis de energía. ¿Ya? Si nosotros queremos mantener una dosis de energía y modificamos algunos de los patrones como la intensidad de esta o el tiempo de esta, ya debemos, para mantener el orden, tratar de equilibrarlo. En el caso del láser, la verdad que es bastante difícil romper la ley de Bunsen-Roscoe porque como no tengo una distancia elevada, ¿ya? Y mantengo la dosis de energía en base a los cálculos que se hacen para obtenerla más o menos constante, no debería influir tanto en la aplicación de tiempo o la modificación de las dosis de energía en base a esas modificaciones. Por lo tanto, en teoría, la ley de Bunsen-Roscoe también normalmente se debería cumplir. Y la ley de Grotus-Draper, que es bastante importante y se define como que la energía absorbida es al final la que produce los efectos. En este caso es también muy importante que ocurra esto. Existen ciertos patrones donde la ley de Grotus-Draper es bastante más potente de lo que quisiéramos ver y tiene que ver con algunas de las indicaciones, precauciones y contraindicaciones que veremos al final de esta clase. ¿Cómo se puede producir la luz? La luz, la verdad que se puede producir de diferentes maneras, con incandescencia, o sea, yo aumento la temperatura de un cuerpo, como cuando prendo un fósforo, este se calienta, se prende y nosotros vemos esa luz, se entregan fotones al medio, por lo tanto nosotros somos capaces de percibir la luz. Y también está la excitación que se puede producir de un gas. Lo que pasa, por ejemplo, con los tubos fluorescentes, ¿ya? En donde entra la carga eléctrica, se estimulan los electrones orbitales externos de este gas y se produce la fluorescencia.
¿Bien? Ahora, esta energía puede ser de tipo, que se entregue un tipo de luz que sea de tipo monocromática, que es lo que nosotros vemos en láser, o luces que son de tipo heterocromática, como lo que vemos, por ejemplo, con una linterna, una ampolleta u otro elemento. ¿Qué pasa con la luz y los tejidos? En general, nosotros tenemos que tener claro la ley de Grotus-Draper, o sea, significa que el haz de energía debe ser absorbido. Por lo tanto, si yo tengo un foco de luz, como podría ser esta línea, imaginémosla como que tenemos un haz de luz o diferentes haces de luz que va a llegar hasta esta zona, si yo entrego esa onda y se refleja totalmente, quiere decir que la ley de Grotus-Draper no se cumplió. Por ejemplo, si yo tuviera un espejo acá y le lanzara un haz de luz, por ejemplo en este caso de láser, y este se refleja, la verdad que si yo quería tener efectos biológicos en mi muñeca, no los voy a cumplir porque lo más seguro es que la dosis o la cantidad de energía se reflejó completamente, porque eso pasa con los espejos. Por lo tanto, imaginemos que nosotros quisiéramos llegar hasta este tejido. Si hay una reflexión completa, posiblemente no tengo la capacidad de poder producir el efecto. Ahora, quizás penetra la onda, pero esta onda no es capaz de llegar hasta este plano porque existen ciertos obstáculos que la dispersan. ¿Ya? Estos obstáculos pueden ser unidades que la reflejen en ciertos puntos más profundos, que le vayan cambiando el circuito. Y cabe que puede pasar que por estas dispersiones lo que ocurra es que se pueda desplazar y lograr llegar hacia el tejido o ser absorbida por alguna otra estructura que no fuera tal vez la que nosotros quisiéramos tratar. Es por eso que nosotros tenemos que definir cuánto es la capacidad de penetración que tienen nuestros elementos y cuánto es la capacidad de pérdida de energía para poder llegar a esto. Veremos qué es lo que pasa con el láser y la capacidad que tiene de penetración. Ahora, nosotros nos podemos encontrar en la situación en donde la luz penetra, atraviesa la capa, pero nosotros queríamos llegar hasta este punto. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Que en la interfaz de pasar de este tejido hasta este otro tejido, se produce un campo de reflexión y por lo tanto la onda se devuelve hacia el tejido previo que había sido estimulado y quizás o es absorbido aquí o tal vez no se absorbe, pero lo que nosotros queríamos lograr era que llegara hasta esta zona y no se logra. Y la verdad, algo que es bastante extraño que ocurra en fototerapia es que un tejido no absorba nada de energía, o sea totalmente transparente al paso de la onda y que logre llegar rápidamente a penetrar en esta zona para poder alcanzar el tejido diana que nosotros quisiéramos obtener. El problema de esto es que esto no es muy normal, no ocurre la verdad en el cuerpo humano, lo podríamos ver por ejemplo en un cristal, ¿ya? Donde pudiera pasar eso, pero la verdad que es bastante extraño que nosotros podamos observar ese fenómeno. ¿Bien? Aunque existen haces de luces que atraviesan ciertas capas y por lo tanto puede ser que algunos de ellos sean capaces de llegar hacia el otro plano. Ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser cuando se ven los saturómetros. El saturómetro lo que hace, el principio fundamental del saturómetro, es entregar un haz de luz infrarrojo, que es el haz de luz infrarrojo, tiene un sensor por un punto y tiene un sensor por el otro punto. Por lo tanto, mientras más energía es absorbida, más significa que hay una buena saturación por parte de la hemoglobina. Por lo tanto, quiere decir que hay una captación de oxígeno, porque si atraviesan muchos haces de luz, eso significa que no hubo una buena captación, que es lo que podría pasar, por ejemplo, en esta situación que estamos viendo, que no es tan cotidiana que ocurre. ¿Qué pasa ahí? No es que atraviesen todos, pero sí hay algunos que son capaces de atravesar más fácilmente los tejidos. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre la llegada del láser hacia los tejidos o la llegada de la luz hacia los tejidos? Pero en este caso del láser, tiene que haber una capacidad donde se transmita esta onda. Y esa transmisión de llegar de un punto a otro va a depender de cuánta onda se refleje, o sea, si yo quiero llegar de aquí a acá y atravieso la onda, pero cuando llega una capa se refleja, lo más seguro es que no logré llegar hasta este punto. Puede pasar que cuando la onda llega, si es absorbida por los tejidos que están acá y no llega energía a este punto, no hubo tampoco una buena transmisión. O si la onda se fue dispersando y fue cambiando su sentido y al final fue absorbida en un punto o no llegó hasta este tejido, lo cual también va a ser un desmedro para la transmisión. Por lo tanto, la intensidad inicial va a depender de
cómo va a ser reflejada la onda, cómo va a ser absorbida la onda y cuánto se va a dispersar. Por lo tanto, la intensidad inicial normalmente es más alta que la intensidad final de entrega de la onda. Por eso, nosotros tenemos que siempre tener claro si seremos capaces de llegar hacia el plano del tejido que queremos tratar, si vamos a utilizar un medio o un agente físico que sea adecuado hacia esa zona y por lo tanto tomar una buena decisión terapéutica para poder respaldar este principio. Ahora bien, tanto por reflexión, absorción y dispersión, todo esto, todos estos tres elementos que están asociados en esta flecha, tanto la reflexión, la absorción como la dispersión, van a producir el fenómeno que se llama de atenuación. O sea, si la intensidad inicial era grande y la intensidad final era chica, significa que se atenuó mucho la onda. Si la intensidad inicial era grande y la intensidad final era casi tan grande o grande igual que la inicial, quiere decir que no hubo atenuación. Por lo tanto, la transmisión con la atenuación son inversas. ¿Ya? Mientras más me transmito, significa que menos me atenúo. Mientras más me atenúo, significa que menos me transmito. ¿Bien? Y eso es importante para poder entender lo que ocurre a nivel biológico con nuestro cuerpo y las ondas lumínicas. Ahora, ¿qué significa láser? ¿Ya? Este es un elemento que es bastante importante, se ha castellanizado esta palabra, ya se entiende, se conoce que está en la industria, está en la salud, está en la salud en rehabilitación, está en la salud, por ejemplo, en actos quirúrgicos, ¿ya? Pero esta sigla tiene una clasificación que es Light Amplification by Stimuli Emission of Radiation. O sea, ¿qué significa esto? Que es un haz de luz amplificado por la estimulación de una radiación que ha sido emitida o de una señal eléctrica que pueda estar provocando a nivel de orbitales, ya que se estimule y que se libere una cantidad de energía que en el tiempo se vayan acumulando y por lo tanto logren potenciar el haz de energía. Esta letra que está acá, que es la A, es bastante importante. La A significa amplificación, o sea, no es lo mismo si a misma área de superficie la entrega de energía del láser versus la entrega de una ampolleta. Nosotros podemos ver, podemos entender que la cantidad de energía que se está entregando por unidad de superficie a tratar con el láser es muchísimo más grande que lo que se puede lograr con una ampolleta normal. Por lo tanto, esa es la virtud que tiene el láser, es tratar de amplificar la onda. ¿Y cómo se logra eso? Se asocia a un sistema de producción que tiene el láser, que es la estimulación de un medio activo. ¿Qué es el medio activo? Son gases, son minerales, son elementos que se utilizan para que los átomos de los electrones de estos medios, sean estimulados por un elemento que se llama el sistema de bombeo, que es la carga eléctrica que se le entrega a este gas o a este material sólido para que se estimule y por lo tanto empiece a irradiar. ¿Y esto dónde va a irradiar? En una cavidad resonante, que es el elemento que tienen la mayoría de los láser, que es una especie de dos espejos, en donde va a producir un rebote de la señal para que cada vez que una onda se pone en contacto con otra, lleguen en un momento a estar tan ordenadas que se van a encontrar en fase. ¿Qué significa que cuando dos ondas se encuentran en fase? Que la interferencia que se produce en estas es una interferencia de tipo constructiva, o sea, la intensidad que tenía una con la otra se va a sumar y por lo tanto se va a amplificar la intensidad de energía. Por eso, la A de láser es un punto que es fundamental para poder entender lo que significa el láser, que es que tengo ondas que están en fase, que se empiezan a acumular y a sumar, y por lo tanto se entrega con una mayor energía. Pero además, el hecho de que estén en fase produce otro fenómeno que es bastante interesante a poder revisar. Veamos cómo funciona un poquito esto. Tengo un sistema, entregué una carga eléctrica, se estimuló este elemento, se excitó y empiezan a devolverse las señales, se empiezan a cruzar las ondas y desde el láser, desde una salida que tiene esta cavidad resonante, sale parte de la onda amplificada para ser entregada en el paciente. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo apunto al paciente, cuando le aplico la sonda, se le entrega las de láser y por lo tanto se potencia esto.
Ahora bien, hay tres características que son fundamentales y hay una cuarta que es una característica tácita que tiene el láser, pero que está dentro de estos elementos que son fundamentales para el láser. La primera característica es que el láser es coherente. ¿Qué significa coherente? En este caso significa que como todas las ondas están en fase, significa que tenemos una capacidad de poder acumular energía, ¿ya? Porque como todas las ondas están en fase, se van sumando. La coherencia significa que todas las ondas están en fase. Esto produce una única longitud de onda. Por lo tanto, esta coherencia que podemos ver acá, esta coherencia, se va a asociar al fenómeno que se conoce como de monocromaticidad. O sea, cuando nosotros entregamos un haz de luz de láser, ¿ya? Y, por ejemplo, lo filtramos en un cristal, lo que ocurre es que el haz de luz no tiene otra longitud de onda para poder disociarse. Por lo tanto, cuando un láser atraviesa un cristal o un prisma, no se forma el arco iris, ¿ya? Porque solamente tiene una longitud de onda. Y tiene una longitud de onda porque las ondas son coherentes, o sea, están en fase. Y además, otra característica que ya conversamos de manera relativa es que es direccionable. El láser, ya, a diferencia de una luz, de otras fuentes de luz, como las ampolletas, como otros elementos, que tienden a diverger en el láser es realmente un ciclo de energía que no diverge y que por lo tanto se pudiera ver como un haz de energía como este. Quizás lo hemos visto en las películas, cuando muchas veces se echa talco, donde hay un láser y uno ve la línea del láser, ¿ya? Y esto podría ser un factor que también nos define la capacidad de energía que tiene, ¿ya? Porque podemos ver que el hecho de poder entregar, de poder no diverger, significa que se está siempre tendiendo a acumular más la energía. Por lo tanto, se hace mucho más potente. De ahí que el concepto de láser, con la luz amplificada, con la cantidad de carga que se está entregando, la cantidad de energía que se está entregando por unidad de superficie de llegada del láser, va a ser mucho mayor que lo que podemos ver, por ejemplo, con una ampolleta. ¿Ya? Y eso hace esta cuarta característica tácita que tiene el láser, que es la capacidad de tener una alta cantidad de energía o una alta potencia. Es complejo definir esta característica de alta potencia porque vamos a ver ya un poco más adelante que existe una clasificación de los láseres, que son los soft láser, o sea, los láser de baja potencia, y los hot láser, ¿ya? O los láser de alta potencia. Por lo tanto, nos podríamos confundir con esto, porque podríamos decir que los cold láser o soft láser tienen una baja potencia. Y en realidad no es que tengan una baja potencia, ¿ya? Sino que tienen una baja potencia comparado con estos láser que son los hot láser. Bien, pero la verdad es que si lo comparamos a estos cold láser con una luz común y corriente, tienen mucho más energía ya por unidad de superficie que cualquier otro medio que nosotros podamos conocer dentro de lo más normal de nuestra vida. Ahora, existen diferentes ondas y espectros de onda. Veíamos que están los láseres de alta potencia, que además de tener todas las características que veremos de los efectos biológicos asociados al láser, tienen las características del aumento de temperatura. Y eso también ayuda a potenciar esto. ¿Cuál es el problema? Que la verdad que su costo y su cercanía hoy día en el área de rehabilitación todavía no alcanza a ser tan popular y por lo tanto lo hace más lejano a nuestra intervención. Hay bastantes teorías, hay bastantes conceptos que lo hacen muy atractivo y que quizás pase a ser más adelante la herramienta terapéutica a utilizar en el área musculoesquelética, porque en el área dermatofuncional se ocupa hace mucho tiempo los láser de alta potencia, o sea, los hot láser, así como en el área de la medicina, en el área quirúrgica, ¿ya? Porque se utilizan muchas veces para las cirugías. Ahora, los láser de baja potencia, que son conocidos como cold láser o soft láser, son los que veremos nosotros en contenidos claros por ahora, ¿ya? Que tienen que ver con los láser más utilizados en el área musculoesquelética, aunque como les decía, se está viendo más el uso de los láser de alta potencia en esta vereda, porque además hay una ventaja que tienen los láser de alta potencia, que es la capacidad de penetración.
Veremos ahora que los láser de baja potencia tienen una muy baja capacidad de penetración en nuestro cuerpo. Por lo tanto, ese es un punto que complica a esto. Dentro de los láseres de baja potencia encontramos los que están en el espectro visible y los que se encuentran en el espectro no visible. Especialmente, y donde más aplicación hay, es en los infrarrojos. Desde el punto de vista terapéutico, pareciera ser que esta es la mejor haz de luz a aplicar. Los cold láser y soft láser tenemos diferentes longitudes de onda dependiente de los materiales, pero la verdad que es importante ver qué es lo que van a producir y hacia dónde se van a acercar. Y ahí podemos ver algo que se conoce como la ventana óptica, en donde nosotros podemos ver cuál es la mejor longitud de onda para que sea absorbida en los diferentes tejidos. Y ahí veremos qué pasa con el láser. La categorización de los láser va a depender de la potencia, como veíamos, ¿ya? Por lo tanto, existen, por ejemplo, los láser clase 1, que son los que se utilizan en los lectores SD, los clase 2 en los punteros láser, los clase 3, que corresponden a los low level láser, o sea, a los láser de baja potencia, o cold láser, pero que también se utilizan en los quemadores de CD y DVD. Y los láser de alta potencia, ¿ya? Que se asocian a la parte musculoesquelética, como veíamos, y a la parte quirúrgica, son los clase 4. En general, los clase 4 tienen altas contraindicaciones y precauciones y hay que ser muy cuidadoso en el uso de este, porque como tienen características de alta potencia, sus efectos asociados a la iatrogenia se pueden potenciar mucho más de lo que pueden producir los low level láser. Por eso también hay que tener una clara atención que si vamos a hacer uso de los hot láser debemos estar bastante capacitados. Es importante que nosotros vamos a ver en esta clase los contenidos asociados a los low level láser, a los láser de baja potencia o cold y soft láser, como lo podamos ver en la literatura. Los láser de baja potencia se asocian a un fenómeno que se conoce como la fotobiomodulación. Y la fotobiomodulación, si uno lo traduce en simple, es cómo la luz puede influir en los cambios a nivel biológico. Y eso lo conocemos desde siempre. Sabemos que la ansiedad, sabemos que hay diferentes elementos como la melanina, como el dormir, tienen que ver con la luz. Pero también nuestro cuerpo responde a nivel bioquímico con esa luz. Por lo tanto, es importante tener claro esto. Un punto fundamental de los láser de baja potencia e intensidad, cold láser o low level láser, es que tienen una potencia muy baja, de 10 miliwatts hasta los 500 miliwatts de entrega. Por lo tanto, esa potencia de entrega es lo que hace la diferencia con los equipos de hot láser o de láser de alta potencia, que muchas veces está por sobre los 4 a 5 watts, 12 watts, o depende de las marcas, es cuánto más pueda tener. Acá estamos hablando que a lo sumo podría ser 0,1 watts de potencia como tope para un equipo. Las longitudes de onda normalmente confluyen en este rango, podemos encontrar algunas diferencias, pero más o menos confluyen ahí, y normalmente son de tipo infrarrojo. Y la densidad de potencia por unidades de medida en área corresponde a 5 watts por centímetro cuadrado. Interesante porque se puede acercar un poco al análisis que hemos visto con respecto a ultrasonido. Ahora, la ventana óptica, que es lo que podemos ver nosotros acá, tiene que ver con cómo se produce la absorción de las ondas lumínicas del láser dependiente de sus longitudes de onda. Por ejemplo, en azul vemos el agua, en lila vemos la hemoglobina, la oxihemoglobina en rojo y la melanina en negro. Bien, ¿qué podemos ver? Que dependiente de la longitud de onda es, mientras más grande es la longitud de onda, pareciera ser que para la melanina hay una absorción menor. Bien, en el caso del agua va aumentando mientras mayor es la longitud de onda del láser. Para la hemoglobina va bajando al igual que en la melanina, y algo similar ocurre para la oxihemoglobina. ¿Cómo se define la ventana óptica entonces? Se define como el rango de longitud de onda donde la penetración de la luz en el tejido es máxima. Y se define que a nivel de láser lo clave es que normalmente nosotros encontramos los haces de infrarrojo y rojo, que estarían más o menos cercanos a los 810 nanómetros, como la mejor longitud de onda para que logre una mayor penetración del láser.
¿ya? Porque, como ya habíamos conversado, el láser de baja potencia, o soft láser, o cold láser, ¿ya? O low level láser, tiene una muy baja penetración. Por lo tanto, pudiera ser complejo desde ese lado, y tendríamos que buscar la mejor longitud de onda para poder lograr esto. ¿Qué pasa con los tejidos entonces con el láser? Se absorbe, hay un efecto primario que va a depender del tipo de energía que se entregue, si es fototérmico, fotoquímico, fotoeléctrico, que veremos más adelante de qué se tratan esto. Van a haber efectos sobre la circulación y el trofismo celular, que se conocen como efectos indirectos, y a nivel sistémico podríamos tener un efecto analgésico, este efecto antiinflamatorio de los prorreparadores, que tiene que ver con la capacidad de cicatrización. Y este es un punto importante. Se ha visto que los láseres que tienen relación con el ultravioleta o luz visible de baja longitud de onda son más absorbidos por la epidermis. Los láseres de infrarrojo son absorbidos por el agua y tienen poca penetración si es que tienen una longitud mayor a 1300 nanómetros. Cuando la longitud de onda es de 600 hasta los 1000 nanómetros, se absorbe en la epidermis muy superficial. Y es por esto que, desde el punto de vista teórico, el láser visible de color rojo podría llegar hasta los 7 milímetros de profundidad. Pero lo que se ha visto a nivel in vivo es que no es más allá de 2 milímetros. Y el láser infrarrojo, que pudiera tener una mayor penetración, como vemos acá, en los low level láser, su capacidad máxima es entre 2 a 4 milímetros. Por lo tanto, tenemos que siempre tener claro eso. ¿Cuáles serían los efectos asociados al láser? Existe una ley que es fundamental, que es la ley de Anschutz. ¿Qué nos define la ley de Anschutz? Es una ley hecha para los fármacos, para los venenos, en donde dice que pequeñas cantidades de sustancias ya pueden estimular, si nosotros consumimos poquito, si consumimos más pueden producir un efecto inhibitorio y una gran dosis de veneno nos puede matar. ¿Bien? En el láser no es teórico esto, o sea, que una pequeña dosis estimule, que una mayor dosis inhiba o que una gran dosis mate. Pero sí lo que define es que hay dosis óptimas para poder producir un efecto. Si la intensidad de energía no es la suficiente, quizás no se provoque nada. Y puede que se mantenga, pero puede haber un evento en donde nosotros logremos que un pequeño cambio en esa energía provoque un cambio llegando a un tope. Y quizás si nosotros nos pasamos de esa cantidad de energía óptima, podemos ni siquiera llegar al estadio basal de la célula, sino que podemos llegar hasta producir daño en la célula. Y eso es un punto importante cuando podemos reflexionar sobre el láser. ¿Ya? En general lo que se ve en las dosis de láser es que entre 1 a 4 joules por centímetro cuadrado es la mejor dosis del láser. ¿Ya? Entre 1 a 4. Ahí veremos después una dosificación para cada una de estas. Pero cuando yo excedo esta cantidad de energía, puedo tener efectos negativos en el láser. Y cuando la energía es menor a esto, quizás no logre ni siquiera un efecto. Esto lo define, por ejemplo, esta bonita publicación que nos habla de los factores de prorreparación que tienen los tejidos cuando se aplica el láser. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Analizaron dos longitudes de onda de 635 nanómetros y de 830 nanómetros y compararon 0, 2, 4 y 8 joules por centímetro cuadrado para cada uno de los láseres. Con 0 nos debe quedar claro que no ocurrió ningún efecto. Con 2 joules se empezó a potenciar una respuesta. Con 4 joules fue lo óptimo, ¿ya? Fue bastante bueno. Pero cuando se llegó a los 8 joules de entrega de energía, lo que se vio no fue que no hubiera efecto, sino que era todo lo contrario, que los efectos eran nocivos a estas células que habían sido dañadas para este estudio. Por lo tanto, un exceso de energía también puede producir alguna alteración en los pacientes. Para esta publicación, lo óptimo en la reparación de tejidos que tenían que ver con la piel eran 4 joules, especialmente cercanos a los 635 nanómetros de longitud de onda, o sea, de un haz de infrarrojo. Para terminar esta primera parte del video, debemos entonces respondernos las siguientes preguntas. ¿Qué significa que la luz sea amplificada? O sea, que hay una amplificación de la luz en el láser. ¿Se podrá ver un arco iris si aplico un láser en un cristal? ¿Cuáles son las posibles leyes que influyen en la aplicación del láser? ¿Y qué sería la ley de Anschutz? Por lo tanto, con eso podemos concluir esta primera parte de la clase de láser. Nos vemos en la segunda. Adiós.